Bien chicos, ¿qué tal? Vamos a empezar ahora con este video en lo que se refiere a diferenciación numérica. Cuando nosotros tenemos la derivada de una función, sabemos que dicha derivada la podemos calcular mediante un límite. Esto viene a ser el límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ya es muy conocido que cuando la derivada existe decimos que la función es diferenciable. Muy bien, entonces para valores de h muy pequeños, vamos a decirle que sean cercanos a cero, vamos a tener lo que es una primera aproximación. Vamos a decir que dicha derivada f de x es aproximadamente igual a dicho cociente, a f de x más h menos f de x sobre h. Bien, hasta allí tenemos lo que es nuestra primera aproximación para la derivada. Bien, ahora vamos a explicar en qué consiste la diferenciación numérica hacia adelante. Muy bien, como su mismo nombre lo dice, el punto x sub 0 más h va a estar a la derecha de x sub 0. Y esto nos va a permitir escribir la derivada en el punto x sub 0, aproximadamente igual a f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 y todo esto dividido por h. Vamos a llamarle a esto ecuación 1 y esto va a ser nuestra diferencia hacia adelante. Ahora vamos a ver en qué consiste la diferencia numérica hacia atrás. Bien, como vimos en la diferencia numérica hacia adelante, el punto x sub 0 más h estaba a la derecha de x sub 0. Ahora vamos a trabajar con puntos que están a la izquierda de x sub 0. Entonces, esto me va a permitir escribir la derivada de f en el punto x sub 0 aproximadamente igual a f de x sub 0 menos f de x sub 0 menos h y todo esto dividido por h. ¿Sí? A esta ecuación 2 nos va a permitir conocer la derivada hacia atrás. Bien, ahora vamos a ver en qué consiste la diferenciación numérica con diferencias centrales. Bien, la diferenciación numérica con diferencias centrales nos da una mejor aproximación que la diferenciación numérica hacia adelante y hacia atrás, y esto va a ser calculando el promedio de dichas derivadas que se han visto acá. Es decir, vamos a tener lo siguiente. A ver, vamos a calcular el promedio. Sumamos la ecuación 1 más 2. Tendremos lo siguiente. La derivada en el punto x sub 0 va a ser aproximadamente igual a f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, ¿sí? Más f de x sub 0 menos f de x sub 0 menos h. Y todo esto dividido entre 2. Pero como está multiplicando, tendremos entre 2h. Muy bien, aquí ya simplificamos f de x sub 0 y vamos a tener la diferenciación numérica con diferencias centrales. Y dicha diferenciación, dicha derivada, se calcula del siguiente modo. F de x sub 0 más h menos f de x sub 0 menos h dividido entre 2h. Esta es la ecuación 3 para las diferencias centrales. Nada más es el promedio entre la diferenciación numérica hacia adelante y hacia atrás. Bien, en base a ello vamos a resolver un ejercicio. Nos dice, usando diferencias adelante, con el valor de h igual a 0.1, calcular la derivada del coseno en el punto x igual a pi tercio. Bien, entonces nosotros vamos a usar la diferencia hacia adelante. Entonces escribimos la derivada en el punto x. Lo podemos escribir del siguiente modo. F de x más h menos f de x
dividido por h. Muy bien, ya tenemos como dato que h es 0.1 y que x es pi tercios. Entonces calculamos la derivada y vendría a ser f. A ver, aquí f de x es el coseno de x. Muy bien, entonces f de x más h es el coseno de pi tercios más 0.1 menos el coseno de pi tercios. Y todo ello dividido entre 0.1. Muy bien, entonces con ayuda de calculadora llegamos a lo siguiente. La derivada en x vendría dada por 0.41104 y algunos decimales menos 0.5, todo ello dividido entre 0.1. Y esto viene dado, ya ustedes lo podrán comprobar con ayuda de su calculadora, como menos 0.8895, con otros decimales. Muy bien, chicos, eso es la introducción a lo que se refiere diferenciación numérica. Gracias.